¿Y tú te puedes conectar? Hola, comenzamos unos minutitos antes. Estamos conectando. Te envío, Ariana. Listo. Sí, te he unido. Te voy a enviar otra vez. Me habías enviado la solicitud, me parece. Yo creo. Fenomenal. Estupendo. Buenos días, Mariana. Buenos días, que aquí estamos. Bueno, estamos en Instagram para comenzar esta charla de hoy en 4 minutitos, cuando se empiece a conectar la gente, pero para evitar problemas, nos conectamos un poco antes. Y vamos probando. Venga, Todo listo para transmitir en directo. a ver que acá en Facebook sí que podemos compartir, Hayan confirmado. Te queda por entrar. confirmar Ahí ahora. está. Ok. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Iniciamos ya o esperamos unos Yo creo que sí, minutitos, para no? poder Sí. compartir. Tenemos ahí 3 minutitos para Vale. compartir y que la gente... Ahí está. Vamos a ir a Facebook, a ver esto, a ver si lo podemos compartir. Buenas. A ver. Estamos ya, sí, Copiar enlace. transmitiendo en directo. Yo creo que sí. Cuando quieras. No sé si tú ya estás. Estoy compartiendo aquí en las redes. Voy a compartir también. Ahí está, eso es. Estamos dando tiempo a ver si, Sí, a que la si gente se conecte, a que la gente se aparezca une por ahí. Eso es. algún amigo o alguna amiga, amigos, amigas, conocidos, que aún queden Yo por conocer. te veo muy bien. Vamos a compartirle también. Yo también te veo muy bien. Estamos combinadas hoy. Está todo pensado. Todo pensado sin pensarlo, ¿no? Todo pensado sin pensarlo, ese saber, ¿no? Un poco No, 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 no hemos... inconsciente. A ver qué tal. Seguro que muy bien y pensaba, ¿no? Que uno viene con un montón de conocimiento, pero bueno, lo que se produzca acá va a ser algo producto de esta charla, ¿no? Que es lo más interesante. Que cada charla se produce en el transcurso de sí misma y vamos a ver qué producimos hoy. A ver, sabremos después. Eso es. Solo después sabremos. Ahora estamos, que no tenemos nada. No sabemos qué tal, pero seguro que bien. Nosotros somos chicas muy estudiosas. Eso es. A ver si arrancamos con puntualidad británica. Esperamos a que más gente se una. También estamos en Instagram. Estamos en las redes sociales.
Y yo creo que podemos empezar, es la 1, es la hora señalada. Del niño y la niña. Desarrollo Eso es. psicosexual del niño y de la niña, ¿no? Así es, del niño y de la niña. Hablamos del niño para generalizar, no es ningún tipo de discriminación ni nada de eso, simplemente para referirnos a cómo es la evolución de todos los sujetos que hemos transitado por ese momento, que todos hemos pasado por ahí, pero creo que lo más importante es presentarnos. Este es el segundo programa de Vivir con Psicoanálisis. Nuestro segundo programa. Esta aventura que empezamos en este curso 21-22. Mi compañera es Paqui Robles, psicoanalista, psicóloga colegiada y psicoanalista de Grupo Cero. Y mi nombre es Mariana García Guzmán, también psicoanalista de Grupo Cero. Paqui está en Palma de Mallorca y yo estoy aquí en Madrid para los que quieran comenzar su psicoanálisis y quieran, bueno, escuchar, entrar en este mundo. Aquí estamos para saber qué es. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, adelante. Nos preguntáis porque, claro, esto se hace entre todos. Nosotras estamos encantadas de que nos preguntéis cualquier cosita, cualquier duda, aprovechad ahora y sacar todo el jugo que se pueda a nosotras que estamos aquí para eso, ¿no? Todas las preguntas son buenas. Tenemos gente que nos está mirando en Instagram. Buenos días a todos, a los que se van sumando. Así que, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De los niños en este bloque, ¿no? Porque un poco la idea de estas charlas que hemos armado es hablar como por bloques, ¿no? Ir como afinando cada uno. Y en este primer bloque es el niño, ¿no? Lo que es el desarrollo psicosexual y la primera etapa, ¿no? De los niños, los adolescentes. En la familia. Eso es. Entonces, esta vez la infancia y la adolescencia. Y esta vez vamos a hablar de eso, del desarrollo psicosexual del niño. Unas pinceladas, ¿no? Porque Freud escribe mucho acerca de esto. Escribe ensayos muy interesantes, hay mucha bibliografía. Más de 3.000 páginas escritas por Sigmund Freud. Entonces, cerca del psiquismo humano. A ver cómo lo hacemos hoy. A ver, primero comenzamos, ¿no? Preguntándonos qué es el desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Porque suena un poco, en principio, alarmante, ¿no? Desarrollo psicosexual, sexual, eso de sexual, a veces nos alarma, pero claro, tenemos que tener en cuenta, antes de todo, que en psicoanálisis la sexualidad, cuando hablamos de sexualidad en todos los sentidos, tanto en adultos como en niños, no nos estamos refiriendo únicamente a la genitalidad, a lo que se refiere como genital, sexual genital, sino que nos estamos refiriendo a todo el ámbito, a todo lo tocado por la palabra. El psicoanálisis lo llamamos así porque es realmente la palabra lo que nos viene a diferenciar, ¿no?, del resto de los animales, ¿no? Entonces, mira, estaba recién revisando unos apuntes, ¿no? Y tenía un apunte que decía, el niño nace 2 veces, nacemos 2 veces, ¿no? Una vez solo en el 2. parto. Bueno, una vez en el parto. Y la segunda vez es a través de la palabra, que es lo que decías, ¿no? Es esto que nos humaniza, es esto que nos mete en el mundo, porque si no seríamos un cachorrito animal. Al final es esa palabra que nos va dando todo lo que está a nuestro alrededor, que nos va a convertir en sujetos, nos va a convertir en humanos. Nos va a humanizar, ¿no? Porque el ser humano, el animalito humano, porque al principio es un animalito, viene predispuesto, viene con la máquina humanizante, como decimos, viene predispuesto para aprender a hablar, para humanizarse, pero aún, hasta que no está entre otros, no es humanizado, no es un humano en realidad. Al principio es un bebé, es como un cachorrito indefenso, además que necesita de todos los cuidados
y se va a tener que tiene que entregar su vida totalmente a otra persona, ¿no? Su vida está totalmente dependiente de otra persona, que suele ser la madre, ¿no? La madre, la función madre, mejor dicho, cuidador. Claro, hablaremos de eso en otros capítulos, ¿no? Pero también leí otra cosa que es, la madre no es quien da la vida, sino quien la salva, ¿no? Porque es lo que decía recién, si ese cachorrito humano no estuviera al cuidado de unas personas, ¿no? Luego veremos lo que es la función madre y lo que es la función padre, pero si alguien no lo cuidase, si no hubiera alguien que le da de comer, que lo atiende y que lo cambie, ese ser moriría, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a necesitar de esos otros para constituirse como sujeto, ¿no? Para aprender a ser, y en ese aprender a ser, entre otros, es a donde reside la sexualidad, ¿no? Lo que decías al principio. Ajá, efectivamente, porque sexual es, como comentaba, todo lo tocado por la palabra, engloba toda la relación y la entrada del niño en el mundo. Claro, porque hay una cosa que es muy interesante y es que cuando el niño nace, ¿no? Cuando aparece, incluso antes del momento del nacimiento, está rodeado de palabras. Digo, hay muchas ideas acerca de ese momento, hay gente que ya lo nombra, ¿no? Le ponen un nombre. Ajá. Y se refieren a esa barriga con un nombre. Hay como mucha liturgia alrededor de todo eso, ¿no? Entonces, ya ahí se empieza a producir ese sujeto, incluso antes de que ese sujeto aparezca como tal. Muy y es interesante porque también lo que sucede es que no solo el niño se va a transformar en ese desarrollo psicosexual y con su aparición en el mundo, ¿no? Sino que todo su entorno se va a transformar. Digo, la mujer que lo va a parir, el padre de esa criatura, digo, todo va a cambiar de posición en el momento de su surgimiento, en el momento de... Bueno, y es necesario que cambie, que a veces no cambian, ¿eh? Ojo. Claro. Cuando no se cambia hay un enquistamiento y ahí es donde residen muchos de los problemas, ¿no? No aceptar ese papel de madre o no aceptar ese papel de padre que, ojo, la mayoría de las veces es algo inconsciente. No estamos diciendo que la madre reniegue o el padre reniegue de ser padre o madre, sino que en sus actos, en su forma sin darse cuenta, de forma inconsciente, pues le cuesta realizar esa función, ¿no? De cuidar. Claro, le cuesta porque le cuesta cambiar de posición, realmente. Al final, cuando ese nuevo sujeto aparece, ese nuevo ser aparece, lo que sucede es, ¿no? Como una rotación de todas las partes que conforman ese núcleo familiar y cada uno va empezando a jugar otros roles o va sumando un rol en realidad. No sé sumando. Si va cambiando, sino que va sumando. De eso se trata, ¿no? Lo que decías antes. Quien de manera inconsciente no tolera esa aparición, no puede sumar ese nuevo rol y al final, claro, es como que todo lo enturbia, ¿no? Porque empieza a haber cierta disfuncionalidad. Lo interesante es que además se generan sentimientos como contradictorios, además de aparecer estas nuevas funcionalidades, estos nuevos roles, hay sentimientos que hay veces que nos cuesta mucho entender o aceptar, el padre celoso del niño, la madre como también un poco celosa de que el padre no le haga caso. Digo, la propia madre que tiene que un poco, digamos, sobre todo el primer año de vida del bebé, tiene que un poco abandonar esa función, digamos, de mujer en la sociedad, ¿no? Es un poco, digamos, tiene que ceder en ese ámbito para poder darle un sitio un poco más privilegiado al lugar de madre, en ese sentido, ¿no? Sobre todo el primer año de vida. En ese momento, claro, está obedeciendo a la especie un poco, ¿no? Exacto, es una demanda de la especie. Entonces, es interesante cómo hablamos del desarrollo psicosexual del niño, que es importantísimo porque ese niño se va a convertir en un adulto,
¿no? Pero a la vez, todo lo que sucede alrededor también se transforma y todo lo de alrededor también tiene que estar sostenido. Quiero decir, hay veces esos padres también necesitan que alguien externo los acompañe, ¿no? Digo, y no está mal. Digo, son momentos muy transformadores tanto para ese niño que nace y que todo le resulta nuevo y desconocido, como para esos padres que aún siendo adultos y habiendo transitado un montón de circunstancias, pueden necesitar de un acompañamiento profesional para poder sortear determinadas circunstancias, porque como decíamos, aparecen sentimientos contradictorios. Es mi hijo, estoy feliz de que haya nacido, pero al mismo tiempo me agobia no poder dedicarme a otra cosa que no sea... Claro, tengamos en cuenta que donde hay amor, en psicoanálisis sabemos que donde hay amor hay odio, ¿no? Eso es. ¿No? Que el amor y el odio van de la mano. Es humano, ¿eh? Tampoco... Algo que quiero yo también en principio hablar, ¿no? Es que intentemos escuchar el psicoanálisis sin juzgarlo, porque estamos hablando de una cuestión humana, del ser humano, no estamos culpabilizando a nadie, no estamos diciendo que algo sea mejor ni peor, estamos hablando abiertamente del psiquismo humano, de cómo es el psiquismo, ¿no? Es decir, que en el ser humano existen afectos tanto de amor como de odio, y esto hay que aceptarlo, incluso hacia los propios hijos, pero claro, el no poder aceptar, el no poder, por ejemplo, aceptar esa hostilidad que pueda en un momento determinado ocasionar la relación con un hijo o incluso con un bebé, imagínate qué sentimiento también de culpabilidad incluso puede llegar a crearle a una madre tener hostilidad hacia ese ser que tanto ama, por otro lado, ¿no? Pero claro, tengamos en cuenta que esto incluso son cuestiones inconscientes, lo estoy diciendo como si fuese algo que uno percibe a simple vista, y no se percibe a simple vista. Es algo... Muchas veces, a ver, yo creo que hay que escuchar al psicoanálisis sin prejuicios para poder comprenderlo un poco mejor, y también el psicoanálisis nos sirve para quitar esos prejuicios de uno, como para liberarnos un poco, ¿no? Para entender que esas cosas nos pasan a todos, porque a todos nos suceden, aceptarnos, tolerarnos, y que muchas veces tener esos sentimientos es mejor ponerlos en palabras, ¿no? Que eso luego se convierta en algo más complejo, en algo más sintomático, que eso nos genere una dolencia física, ¿no? Muchas veces es mejor en esas circunstancias, cuando hay esa sensación, ese sentimiento contradictorio puede ser, ¿no? Esto, amo a mi hijo, pero por favor que no me llame más durante una hora porque es que necesito un momento de soledad. Y eso no está mal, hay que entender que eso no está mal, ¿no? Que no pasa nada, que es normal y que uno también merece, ¿no? Que no sentirse culpable por eso. Digo, es mejor ponerlo en palabras que eso genere todavía más hostilidad, ¿no? Y muchas veces sí que es cierto poder tener un espacio, como el propio espacio de análisis, para poder transformar todo eso y que eso tenga una canalización, ¿no? Que eso pueda encontrar la mejor forma de gestionarse y no generar todavía más culpa, más situaciones tensas, ¿no? Claro, y poder entenderse, ¿no? Poder entender, porque el psicoanálisis es lo bueno que tiene es que uno puede llegar a entender sus propios afectos. Eso, ¿qué es eso que me pasa? ¿No? Y no se puede descubrir en otro lugar que no sea en una psicoanálisis, ya que es algo inconsciente, ¿no? Y que se escapa de nuestra conciencia, es decir, es algo que está privado a nuestra conciencia. No, estamos preparados para no saber de nuestro inconsciente, ¿no? Está reprimido, pero claro, por eso es interesante el hacer uso de la herramienta del psicoanálisis para que poder uno entender qué es lo que le ocurre
y poder, digamos, porque en el momento en que uno se conoce mejor a sí mismo, la realidad en sí se va a transformar también, ¿no? Porque donde antes se ponía esa hostilidad, pues, que a veces incluso, Frustración. claro, esa frustración ahora se va a poner en palabras, se va a poner en palabras y además en el lugar adecuado. Quiero decir, Eso no lo es. vas a ir diciendo a cualquier sitio, porque en ocasiones la pareja también, digámoslo, la pareja se empieza también a echar en cara o a decir cuestiones sobre la educación del niño, sobre el cansancio que tienen, lo que acarrea también, ¿no? Sabemos que sobre todo en los primeros años, bueno, durante toda la vida, pues hasta que el niño ya es mayor y se hace adulto, es una responsabilidad, una gran responsabilidad de los padres, ¿no? Y eso, pues hay que poder hablarlo, pero hablarlo no con cualquiera, sino en el lugar adecuado para poder luego con la persona que corresponda, con su pareja, con el padre, con la madre, ¿no? Poder hablarlo, pero hablarlo con palabras sin echarse en cara, o sea, hablar como una relación, ¿no? No. Claro, porque también yo creo que eso repercute positivamente sobre el niño. Quiero decir, sabemos que ese cachorrito humano cuando nace, ¿no? Está en formación, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito más en detalle. Y que Uh-huh. muchas de las cosas que le sucedan, como es un sujeto que todavía no está conformado psíquicamente, veremos que no está conformado ni biológicamente ni psíquicamente. Entonces, todo lo que nos suceda a los adultos que estamos alrededor de ese niño va a impactar en ese niño. O sea, todos sabemos algo muy práctico, muy real, que todo el mundo lo puede haber experimentado y es, uno está nervioso, el niño no para de llorar. El niño Uh-huh. está muy pesado. Y Uh-huh. uno se pone más nervioso y al final es como, ay no, este niño está muy pesado. No, al final parece una cosa mágica, pero no tiene nada de magia. O sea, Ajá. son cuestiones inconscientes que suceden, ¿no? Sí, es la Entonces, tiene, energía que se transmite, es que la energía se transmite Entonces, es muy pasa al niño. importante que esa madre y ese padre o las personas que rodean a ese niño estén en cuanto a su salud mental lo mejor posible, precisamente como decía Patti, para poder también vincularse con ese sujeto en formación de la mejor manera y poder hacer de él poder brindarle, digamos, la mayor sanidad mental a la hora de ese desarrollo, porque también influirá mucho cómo uno mira a ese niño de adulto, ¿no? O sea, cómo uno tiene que intervenir, que era lo que me decías antes fuera de cámara, ¿no? Cómo uno tiene Uh-huh. que intervenir en el desarrollo Con, de ese niño o no, uh-huh. ¿no es ¿Cómo cierto? se interviene? Hay que dárselo todo al niño cuando es pequeño, todo hay que darle todo lo que piden, ¿o no? Yo creo que no, ¿no? Porque también ahí hay un trabajo importante de lo que pasa. Ese niño va a ser un producto quiero decir, va a ser un sujeto del mundo. Uh-huh. Y en el mundo no está todo. En el mundo hay unas normas, hay unos pactos, ¿no? En el Somos mundo hay sujetos pactos. psíquicos y sujetos sociales. Y Uh-huh. para poder relacionarnos con otros, tenemos que cumplir unas normas, ¿no? Unas normas, y esas normas precisamente es muy interesante eso que estás diciendo, porque digamos, el adulto ya se va a ver en el adulto, ¿no? Pero digamos que y se ve en el adulto, pero comienza desde la infancia, el desarrollo del psiquismo, ¿no? Del niño, ¿no? Y comienza desde la infancia, que eso lo veremos en el próximo programa, pero es muy interesante solo nombrarlo, la entrada del tercero, del padre, para poder tolerar esa ley que posteriormente se van a esas normas que posteriormente como adultos nos encontramos en la sociedad, ¿no? Pero que eso viene de la mano también de esa entrada del padre, ¿no? en el infante, Ujú, ¿no? eso es. Bueno, es esto, ¿no? Forma parte también de ese desarrollo y lo que queríamos contarles hoy tenía que ver con esto, ¿no? Con
con algunas fases que suceden en ese desarrollo. Y una que cuando ayer preparábamos la charla, ¿no? Nos parecía muy importante, que es lo de la amnesia infantil, que nos sucede a todos, ¿no? Pensábamos, bueno, ¿cómo explicar esto para los adultos? Que muchas veces hay gente, bueno, que trabaja con niños. Esta es una charla muy interesante para quien trabaja con niños, para docentes, para padres, madres, abuelos, digo, todo aquel que tenga un niño dando vueltas, ¿no? Lo importante... Yo creo que todos. Como dice Menaza, ¿no? El director de la escuela, al niño hay que dejarlo ser niño. Hay que dejarlo crecer, ¿no? A los niños hay que dejarlos crecer. Hay que ponerle unos límites, ¿no? Siempre y cuando no esté a punto de matarse, ¿no? Hay que vigilarlos. Claro, hay que vigilarlos, claro. Pero hay que dejarlos ser niños, ¿no? Ajá. Porque si al final uno reprime demasiado, también está incidiendo demasiado en algo que tiene que pasar, porque todos pasamos por ahí. Ajá. Efectivamente, muy importante esto que dices. Todos pasamos por ahí. Ahora, ¿Y por qué no nos acordamos? ¿Y por qué será? Oye, es que yo no quiero saber nada de eso. ¿Cómo pude yo tener en alguna vez sexualidad infantil? ¿Eso qué es? ¿Qué es sexualidad infantil? Y que nos viene a hablar también la sexualidad infantil de los celos, de la envidia, que en el niño también suceden. Y eso también es sexual en el niño, tanto en el niño como en el adulto, ¿no? Bueno, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? La sexualidad es todo lo tocado por la palabra. Pero es muy importante también porque uno dice sexualidad, lo asocia, como decías excelente al principio, con genitalidad y ya se encienden todas las alarmas y pensamos que los niños son todos perversos porque se están tocando la colita y las nenas también y está bien. Y es lo que tiene que ser, es lo que pasa. Lo que pasa es que no hay perversión. O sea, uno lo mira con la perversión del adulto. Esos niños no tienen constituido lo que es la perversión, lo que están reconociendo, ¿no? Y es maravilloso entender que se están reconociendo. Forma parte de su cuerpo. Les pasan cosas. Porque les pasan cosas, recién releía el texto de Freud, ¿no? Cuando va poniendo las etapas, que no nos vamos a meter ahí porque es como demasiado teórico. Pero empiezan a descubrir su cuerpo. Y si uno mira a un bebé, por ejemplo, que se empieza a chupar el dedo, se chupan las manos, se chupan los pies, ¿no? Todo está con la boca. Todo eso produce goce, se están reconociendo. Y eso genera sensaciones. Claro, descubre el mundo a través de la boca. Y es necesario en todos también. Claro. Esa etapa Todas esas etapas, ¿no? que Freud las detalla muy bien, son necesarias para la constitución de cada una de muchas características. El problema luego será si nos quedamos fijados en alguna de ellas, ¿no? Claro. Luego, no nos tenemos que asustar como padres, como docentes, como educadores, cuando vemos esto, porque es necesario para la constitución del sujeto. Hay una parte que es la parte del chupeteo que es autoerótica, como decía, ¿no? Ajá. Y lo que es muy interesante es que todo eso está montado sobre necesidades básicas fisiológicas, es decir, el bebé chupa porque aprendió que de la teta sale leche, que es su alimento. Claro. ¿No? Va montado sobre esa necesidad fisiológica. Y a partir de ahí, ese placer que le generó la primera vez que comió, que tomó algo calentito, eso genera ese placer que luego de adultos vamos a reproducir hasta sin darnos cuenta. Le calmó esa necesidad, ¿no? Le calmó esa porque en principio la madre le mete la teta y el niño no sabe qué es aquello, ¿no? Pero tiene esa necesidad, ahora ve que se sacia y posteriormente resulta que le vuelve, a través de la repetición, ¿no? Le vuelve a ocurrir y resulta que comienza a ver ese goce, ¿no? Comienza a ver ese goce de no solo que le calma, y ahí ya después vemos que, claro, es la primera etapa, ¿no? Es cómo reconoce el mundo el niño en primer momento es a través de la boca, ¿no? Y viene dado precisamente por esto que decías, precisamente por la pulsión, que le llamamos en psicoanálisis pulsión oral, porque claro, viene montado en esa necesidad biológica de que le calma el hambre, pero posteriormente
va a ser algo más que calmarle el hambre, le va a producir un goce, ¿no? Y ese goce que cuando el niño se chupetea el dedo o va viendo en el mundo a través de la boca, ¿no? Y es necesario, como decías, pasar por ahí, claro. Claro, porque además todo eso va a hacer que el niño reconozca, ¿no? Partes de su cuerpo, que reconozca a otros. Digo, cuando los niños se pegan, por ejemplo, que es algo muy común, es constitutivo, puede haber niños más pegones que otros, pero eso también es un reconocimiento del otro. Eso es también entender dónde termino yo y dónde está el otro. Digo, Sí, ya vio que había un otro diferente a él, ¿no? Cuando se han peleado ha sido porque, oye, ha visto que hay un otro diferente. Porque alguien quería el mismo juguete. También. Entonces, es entender que hay un otro. Es entender que tengo que compartir. Es entender que hay una ley, ¿no? Que hay una cosa para dos. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos que se peleen o les decimos, niño, no te pelees con mi hijo? Lo que hay que hacer es tratar de conducir eso, ¿no? Pero no podemos evitar que se peleen. Porque, insisto, forma parte de esa situación. Entre hermanos, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿no? Hay madres que vienen a consulta y dicen, no, mis hijos se matan y... Pero es que hay mucho en juego ahí, ¿no? Lo que decíamos antes. La envidia, los celos, que son sentimientos humanos y que luego nos sucederán también de adultos. Humanos, pero que nadie quiere reconocer. Claro, pero es que o muy poca gente, a no ser que esté psicoanalizado. A todos, claro, nos pasan a todos. Aún psicoanalizándote, digo, todos tenemos momentos, ¿no? Claro, claro, lo humano está. Con psicoanálisis uno puede entenderlo un poco mejor quizás y tratar de no quedarse en ese momento, ¿no? Porque luego... No, que te dura menos, ¿no? Que entiendes esos celos, te entiendes de dónde vienen y claro, ya te reconoces ahí. Incluso es que se transforma totalmente, ¿no? Porque incluso hay una situación en la que anteriormente te producía rabia, hostilidad, tras un psicoanálisis y un saber qué es lo que te está ocurriendo, te puede producir incluso risa, en el sentido tomártelo, ¿no? Como algo que produce, ¿no? Pues, mira qué cosa, ¿no? Porque es algo animal, ¿no? Eso es. Es algo animal del hombre. Entender que estas cosas entre los niños pasan y que son constitutivas de su personalidad, ¿no? Que habrá que ir modulando también, ¿no? Por eso hay niños que son más pegones, pero eso también tiene que estar bajo la supervisión de un adulto. Digo, tampoco vamos a dejar que se maten entre ellos, pero digo, no alarmarnos permanentemente porque estas cosas suceden, porque es normal que sucedan, porque nos pasa de adultos muchas veces, si esto no lo conseguimos trabajar, que ahí donde vamos, si hay alguien que tiene una opinión diferente de nosotros, en lugar de conversar, en lugar de debatir, nos peleamos, ¿no? Digo, que de niños un tironcito de pelos no pasa nada. Claro, es una producción, esto ya hay después, que ir trabajándolo, claro. Claro, después hay que aprender a hablar. Mira, nos saluda Elena Trujillo. Elena, nuestra profe, nuestra maestra. Una de nuestras profesoras de Grupo Cero. Gracias, Elena, gracias. Bueno, aquí estamos. Esto es muy importante y forma parte del desarrollo psicosexual del niño también, ¿no? Y de la sexualidad infantil, quiero decir, todas esas, el hecho de tocarse entre los niños, el pelearse también forma parte de esa sexualidad. Digo, para desestigmatizar un poco esta palabra que parece como tan tabú, ¿no? Entender que esto de reconocer al otro, de conocerse uno, eso es sexual. Y que hay dos figuras muy importantes para el niño, para la niña, que son su papá y su mamá, las personas que representen esos roles, ¿no? Que son los primeros objetos sexuales de esos niños. Quien le dio la vida y lo cuidó. Claro, y que tiene que ver con eso, ¿no? También leí unos apuntes que el niño se tiene que hacer querer para que lo cuiden, ¿no? Esa es como un poco muy interesante la animalidad. Entonces, ese niño es bueno, es dócil, quiere a ese padre y esa madre, ¿no? Luego hay como
teóricamente no hay una identificación, hay un objeto amoroso y demás. Pero volviendo a por qué nos olvidábamos de nuestra infancia, tiene que ver con eso, porque nuestras figuras parentales fueron nuestras primeras figuras de amor, fueron nuestros primeros objetos de amor. Y eso, culturalmente, es incestuoso, ¿no? Digo, la humanidad ha venido trabajando durante muchísimo tiempo, de manera inconsciente también. El incesto es algo que está socialmente prohibido, punido. Entonces, poder aceptar eso para uno, para todos, es raro, ¿no? Entonces, el psiquismo es tan maravilloso. Claro, además que esto ya viene en el psiquismo, ¿no? Ya viene en el lenguaje. Esa máquina que decías. Claro, ya viene en el lenguaje a lo largo de la filogenética, ¿no? La ontogenética, el recorrido del niño, del hombre, su propio recorrido es el mismo recorrido que ha realizado la especie a lo largo de miles de años, ¿no? Desde que éramos monos hasta el día de hoy, fíjense, por todo lo que hemos tenido que pasar. Todo está ahí en nuestro lenguaje genético, ¿no? Que posteriormente, claro, se va a manifestar también en el lenguaje. Entonces, claro, al final esa amnesia infantil tiene que ver con reprimir aquello que es un poco intolerable para la conciencia, ¿no? Pero sabemos que esté reprimido no quiere decir que no esté. No es que no lo hemos tirado a la basura. No, está inconsciente. Esas huellas anémicas siguen ahí, ¿no? Y cuando hablamos de huella anémica, teóricamente, hablamos de esas sensaciones, esos patrones que uno sigue de manera sin entender desde la conciencia, ¿no? Porque es que desde la conciencia no se entiende muchas veces. Esto es muy interesante. Al decir patrones he recordado, ¿no?, que a veces el padre o la madre hay que tener cuidado también, ¿no? Porque a la hora de cuidar los niños siguen esos patrones que son patrones inconscientes y que los han aprendido pues normalmente en su entorno, en su familia, ¿no? Y son patrones que se suelen repetir, que a veces se piensan que son los mejores porque son los que se han aprendido, pero que tendríamos que un poco mirarnos, ¿no? Mirarse como padre, ¿no? A ver, porque no todo lo que la familia de uno ha realizado está bien hecho, ¿no? Y poner eso en tela de juicio, ¿no?, para la propia persona también es muy complicado, a no ser que uno esté en análisis y se vaya autoconociendo y vaya conociendo eso que está sucediendo, que después va a desembocar en el niño. El efecto de la relación, de la educación que tienen los padres, ¿no? El efecto se ve muy bien en el niño, ¿no? En cómo es eso. Yo creo que es cierto lo que decís. Hay mucha ideología inconsciente, ¿no? Porque al final se trata de eso, de esa ideología. La ideología es inconsciente, es que no hay otra ideología. Claro, pero uno cuando acompaña a ese niño, ¿no?, lo acompaña con unas prácticas desde la conciencia, y hay mucho que no se da cuenta, ¿no? De esto que decimos así coloquialmente, no me doy cuenta cuando lo hago, después de que hago tal cosa me arrepiento, o hay algo, sí, esto lo hago porque lo hacía mi madre y mi abuela, pero a mí hay algo que no digo, a la hora de revisarlo, de mirarlo con un psicoanalista, de pedir la cita, tiene que ver con ese ruido que nos hace, ¿no? Mira, por ejemplo, esa contradicción también. Esto es que me has recordado, había una famosa, que ahora no recuerdo el nombre, pero una de estas que salen así habitualmente en los programas, jóvenes, que hace unos años pues tuvo un niño y decía, pues bueno, que lo habitual era que el niño durmiera, y esto está muy de moda ahora, ¿no? Que los bebés duerman en la misma habitación de los padres desde bien pequeñitos, y no solo que duerman en la misma habitación, sino que duermen hasta en la misma cama, ¿no?
y es algo que está de moda y que se puede venir haciendo generación tras generación en la familia, que incluso puede ser algo que por moda se piense que está bien. Sin embargo, el psicoanálisis pues nos viene a dar otro conocimiento acerca de eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, a ver, que no es causa-efecto, sino se ve desde los efectos, ¿no? Pero desde los efectos vemos que muchas personas neuróticas pues les sucedió aquello, ¿no? Que no tuvieron su propio espacio, que no tuvieron su propia habitación en la que dormir, en la que poder, ¿no? Descansar en la noche, ¿no? Que eso es importante para el sueño y el descanso de los niños, ¿no? Que tengan su propio espacio, su habitación, no meterlos en la cama con los padres, ¿no? No meterlos en la cama con los padres, porque los padres, como estamos hablando de la sexualidad, ya tienen su propia sexualidad, pero la sexualidad de los padres, adulta, como bien decíamos al principio, es una sexualidad diferente. Por eso nos espantamos cuando hablamos de sexualidad infantil, ¿no? Porque la comparamos con la del adulto, claro, es que están metiendo a los niños dentro de la cama, claro, no se sabe qué sexualidad es cuál, ¿no? Se está confundiendo. Entonces. Hay que tener en cuenta que la sexualidad del niño es distinta de la sexualidad de los padres, que los padres ahí en la cama entre ellos pasan cosas, en los cuales el niño o la niña no tiene por qué estar inmiscuido en esa relación de los padres, ¿no? Dejarlos tranquilos a los niños, por favor. Claro, claro, que no hay que equiparar ni tampoco hay que sobreexcitar a los niños, ¿no? En este sentido, digo, son etapas que tienen que transitar, pero sin sobreexcitar en exceso, ¿no? Valga la redundancia. Entonces... Permitirles crecer, es que no hay nada más sencillo que eso y más complicado, por lo que parece. Como decíamos antes, hay un desarrollo biológico, ¿no? Y hay un desarrollo psíquico. Luego, estábamos hablando del chupeteo, luego vendrá otra parte, que es la parte más de la etapa anal, ¿no? Donde también hay un descubrimiento de los órganos sexuales externos. Que de también, sus propios esfínteres, claro, el control de los esfínteres también es necesario. Es interesante que va a estar como descubierto, ¿no? Por todos esos cuidados que hace la madre o el padre, quien ejerce la función madre de ese niño, ¿no? Quien limpia al niño. Y también hay una cosa que es interesante, todo esto del amor, ¿no? Del cariño, eso también es interesante a la hora de entender la sexualidad, ¿no? Porque como decíamos antes, la sexualidad no es la genitalidad del niño, sino es ese reconocimiento de sí mismo y del otro. También habrá toda una investigación sexual del niño en esos años más de evolución, ¿no? Que tendrá sus propias teorías sexuales, pensará que los bebés nacen por el ano, pensará que los hombres también se pueden quedar embarazados, jugarán con esto, ¿no? Y tendrán con la caca. Claro, tendrán sus propias teorías sexuales, que va a dar un poco igual lo que el adulto le conteste. Eso es interesante, pero es muy constitutivo, ¿no? Porque al final vendrán con muchas preguntas y tampoco hay que hacerse tanto problema a la hora de ver cuál es la respuesta. Digo, al niño hay que contestarle en la medida en que el niño pueda comprender. No tenemos que hacer un tratado sobre la sexualidad. Contestarle cuando pregunte, eso en primer lugar, porque si el niño no pregunta no es necesario responder ninguna pregunta que el niño no se haya hecho. Y en segundo lugar, pues contestarle pues dentro de la realidad, ¿no? Pues algo liviano, en una medida comprensible, sencillo, claro. Ya tendrán ellos tiempo de hacer sus propias teorías sexuales. Y esto es muy interesante porque lo enlaza con lo último que queríamos tratar, que era lo del periodo de latencia, ¿no? Esa investigación infantil, esa investigación sexual infantil, va a fracasar. No van a obtener respuestas verídicas, ¿no? No van a tener respuestas verídicas, no me digas. Se van a montar sus propias pelis y lo importante es no reprimir esa investigación sexual. Eso también lo leí en mis apuntes
Y me pareció súper importante porque muchas veces somos los adultos los que tenemos esas respuestas reprimidas o esa sensación, ¿no? Como esos complejos, ¿no? De hablar de determinadas cosas. Lo importante que es hablar, porque las respuestas las van a ir a buscar a cualquier lado. Claro, permitirles investigar, ¿no? No Claro, porque en el momento cortarles en su el que uno investigación, ¿no? reprime esa Claro. pregunta, No, niño, eso no, la moral. reprime todas las preguntas. Y ese es el Claro, mayor daño que se le puede hacer. claro, Entonces, claro, eso entender. no hay que reprimirlo, porque es el motor para cualquier investigación posterior de ese sujeto. Sí, a no ser que ya se pase un poquito, que alguna vez habrá que decirle que eso no, pero Bueno, o habrá que contestarle que uno no sabe, habrá que contestarle de alguna otra manera, ¿no? Pero no porque uno tenga que tener todas las respuestas, no me refiero a eso. Uno puede no saber y también es importante no saberlo todo, porque uno no es totipotente, uno tiene también que mostrar la claro, falta. claro, en algún momento el niño, la niña se tiene que dar cuenta que esa mamá que creen que es totipotente, que creen que es totipotente porque hasta el momento lo puede todo, pero no es que lo pueda todo, es que Es que puede no lo que podía el nada. niño, claro, es que puede lo que él o ella tan bebecito no podían. Y claro, como no podían y la mami sí que lo podía, pues Así entonces, es. claro, les adjudica ese papel totipotente como que todo lo puede, pero en algún momento evidentemente hay que permitirles darse cuenta de que su familia, su papá, su mamá, pues no son todopoderosos, no son Dios, Bueno, son personas. eso también pasa como la caída de los dientes de leche, ¿no? O sea, Freud viene a comentarlo con respecto a muchas cuestiones. Digo, no hace falta que venga nada de fuera para hacer que eso suceda, ¿no? Para que los niños Va a suceder quiten así. esa atribución de los padres, en algún momento se dan cuenta de que, ¿no? Que somos humanos todos, ¿no? Ujú. Y eso hace también que ese deseo, esa atribución tan grande que se les hacía, ¿no? Caiga y entren en esa última o en esa fase intermedia de la sexualidad humana que es el periodo de latencia, Y si no ¿no? cae, produce enfermedad, ¿eh? Porque a veces también lo que ocurre es que se dan cuenta, o sea, sucede el proceso, pero después, posteriormente, hay un retroceso, como una negación de aquello, Mm. que es lo que ocurre en la psicosis, ¿no? Se Mm. inventan otra realidad diferente. No puede, Así pero es. Pero puede, no, sí. Pero me lo invento, ¿no? se lo inventan, ¿no? Sí que puede. No es Dios, se dan cuenta, pero después lo forcluyen, ¿no? Existe. Y claro, pero por eso es importante también el papel de la madre, muy importante en la educación de los hijos, ¿no? Porque Es la muy madre importante, está, es claro, muy porque si la importante porque madre no tiene que pretende ser, interceder. claro, porque si la madre pretende ser totipotente y está transmitiendo eso, ¿eh? Pues el niño puede que no, pero puede que sí, se lo llegue a creer. Ujú. A ver, que después depende del adulto, no es culpabilizar a nadie, ¿no? Eso Pero te iba es a decir, hacer, no hay que pensar tampoco que no, uno es 100% responsable. Digo, uno hace, claro, ¿vale? Uno tiene mucho que hacer, uno tiene que es para educar, saberlo, para darnos, acompañar, claro, eso para es. saberlo, para darnos cuenta de que las madres no tienen por qué ser perfectas ni tienen que procurarlo, que Las madres tienen incluso, que ocuparse de su propia salud mental, que es lo mejor que pueden hacer. Porque una claro, persona, madre, padre, tutor o encargado, con una buena salud mental, es el mejor antídoto para un niño, ¿no? Porque va a dejar hacer todo lo que puede hacer, estará pendiente de lo que puede hacerle daño, ¿no? Pero va a dejar que ese desarrollo psíquico y biológico sucedan en los momentos en los que tienen que suceder. que suceder de forma natural, como sucede pues en la especie, ¿no? Uh-huh. Que también es importante, ¿no? Decir que, bueno, esto no tiene, bueno, el 1 de septiembre pasa esto y termina el 1 de diciembre. No, o sea, psíquicamente estos son procesos que se van sucediendo, muchos se van sucediendo incluso solapados, ¿vale?
son cosas que van y vienen en el tiempo. Bueno, se ha ido ahora. No podemos ser tan esquemáticos como hablábamos la otra vez, ¿no? No estamos hablando de un grupo de edad determinado, de unos niños, de un pueblo, no. Hablamos de todas las personas que habitamos la Tierra, nos suceden las mismas cosas, ¿vale? Luego lo que va a cambiar, lo que va a ser la singularidad de cada uno será qué hagamos cada uno de nosotros con eso que nos pasa. Claro, eso es muy interesante. ¿Qué hace cada uno con eso que le pasa? ¿No? Esa es la diferencia, lo que nos hace diferentes, ¿no? Eso Que es. todos pasamos por ahí. Y quería hablar también un poquito sobre esta etapa, ¿no? La latencia, ¿no? La etapa de latencia, porque es verdad que existe ese periodo, ¿no? Del que venimos hablando, de la entrada del niño en el lenguaje, ¿no? En su sexualidad, en su desarrollo psicosexual, pero va a haber un momento en el cual llamamos a partir de la disolución del complejo de Edipo, ¿no? En el cual va a suceder esto que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que va a ser reprimir todo aquello de lo que no quieres saber nada, que por eso no lo recordamos normalmente en nuestra infancia, solo recordamos algunas cositas que la mayoría de las veces son cosas que nos han contado los adultos, ¿no? Los padres, y por eso las venimos a recordar otras veces, pero bueno, no lo recordamos, la gran parte no se recuerda, está ahí reprimida, ¿no? Está inconsciente, y que no se puede, quiere decir que no se puede hacer consciente como no se haga psicoanalizándose. Eso de que se puede hacer consciente lo inconsciente, no se puede, a no ser que usted se psicoanalice, que es ahí donde se va a ir construyendo su inconsciente. Tampoco, claro, se va a ir construyendo su inconsciente a través de su psicoanálisis. Bueno, lo que queríamos comentar, entonces ahí ocurre un momento que venía a decir también Mariana, ¿no? Que va a suceder así, igual que nos dice Freud, puede ser porque suceda así, simplemente igual que a los niños se les caen los dientes de leche para crecerle a otros, sucede en el aparato psíquico, en el psiquismo, que todo aquello se va a reprimir, por tanto queda olvidado, aunque queda en el aparato, que posteriormente va a causar su efecto, y va a suceder entre esa etapa y la etapa de la adolescencia, de la pubertad, adulta, ¿no? De la entrada de la pubertad, va a suceder hasta la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Como le llama Freud. Va a haber una etapa de latencia que es muy, muy importante, donde va a haber una energía, que es esa energía que ha sucedido, digamos, en el aparato psíquico, ¿no? Y que esa energía, ¿qué ocurre con esa energía? Mariana, va a tener que sublimarse, ¿no? ¿Qué hacemos con esa energía? Ese mismo deseo sexual o esa misma energía de la investigación sexual infantil va a estar puesta en otro lado, ¿no? Y es esto de que los niños empiezan a estudiar, empiezan a ver, no sé, en la primaria, por ejemplo, cuestiones del espacio, ¿no? Y se empiezan a interesar por cosas y por hacer deporte. Y uno dice, ay Dios, estos chicos, qué energía que tienen, ¿no? Ajá. Y es toda esa energía puesta ahí fuera. Es toda esa energía para sublimar, como bien decías vos, ¿no? Que sublimar quiere decir hacer algo, poner toda esa energía que uno trae dentro y ponerla en algo, producir la sociedad. Algo con esa energía. Eso es. Entonces, es interesantísimo porque esa energía, ese deseo sexual, no se muere, no desaparece, sino que se transforma, busca otros fines, ¿no? Otros caminos, claro. Está coartado el fin sexual y tiene otro fin que es el de la sublimación. Entonces, eso es lo maravilloso de los seres humanos, ¿no? Que ese deseo es el que nos va a generar ese motor de vida. Por eso es tan importante poder acompañar a los niños, poder mirarlos de una manera diferente, poder entender que la infancia, la niñez, no es un camino de rosas, que los niños atraviesan muchísimas transformaciones, muchísimos cambios, ¿no? Claro, y que uno como adulto, si conoce estas cosas, los puede acompañar mucho mejor. Mucho mejor porque si lo ves, claro, sabes leerlo en el niño, ¿no? Sabes leerlo, sabes qué le está ocurriendo y uno comprender eso. Que esos celos que tiene por el hermanito no es solamente un berrinche, puede entender que eso que le pasó en el cole, que es tan grave, no es una tontería,
porque para ese mundito no es una tontería. Entonces hay que saber posicionarse también en ese lugar, poder acompañar desde ese lugar, porque esas cosas son constitutivas de esa personalidad. Y también enseñarle, ¿no? Esta flexibilidad. A mí hay una frase que me gusta mucho, que no es de Freud, evidentemente, pero los niños son mejores cuando son criados en tribus, ¿no? Cuanto el adulto, mayor flexibilidad y más formas le pueda mostrar ese niño más puede sumar, ¿no? Al final, como adultos tenemos que ser capaces de enseñarles a sumar maneras de gozar, maneras de disfrutar, maneras de estar en el mundo, porque esos niños los traemos cada uno, pero son del mundo. Tienen que tener las herramientas suficientes para poder desenvolverse, porque si no, si entendemos que son de la familia, es más probable que enfermen. Sí, que el niño, la especie lo que necesita, lo que pide, ¿no? Digamos, de algún modo, es su continuación. Entonces, claro, la procreación del niño, de los seres humanos, pertenece más a la especie, ¿no? Pertenece más a la especie, pero llega un momento en que, bueno, y esto precisamente después tendrá que salir también al mundo, y precisamente es que tiene esos dos caminos también con respecto a la especie. O sea, tengamos en cuenta que lo más animal es los animales tienen a sus crías, y cuando las crías crecen, que en muchas ocasiones, pues yo qué sé, tardan 2 días, ya caminan y ya, chao, se buscan su vida por su lado, no se quedan ahí, ¿no? Y esto es la animalidad, y esta animalidad también está en el ser humano, es decir, que para eso, para el psiquismo humano, para la salud psíquica también de las personas, también es necesario ese salir de la familia, que no es alejarse de la familia en ese sentido de no ver más a la familia, irse muy lejos, porque es que aunque se vayan muy lejos, da igual, son esas ideas, ¿no?, que estamos hablando de lo psíquico, ¿no? Son esas ideas que han quedado ahí instauradas en el psiquismo, ¿no?, y que son las que llevan, que a lo mejor no se hablan ni con los padres, pero sigue en esa ideología familiar, ¿no? Y es eso precisamente lo que es interesante de transformar y darse cuenta que puedan salir al mundo, conocer otras cosas, porque eso es lo que va a producir la salud en la persona, ¿no? El ir más allá, como la frase de en la familia no está el mundo, pero en el mundo incluye a la familia, va a incluir a la familia, está también la familia, ¿no? Pero hay que salir al mundo, hay que permitirles como padres a los hijos que puedan facilitarles o favorecerles esa salida al mundo, y a los niños, pues claro, hacerles eso, ¿no? Para que eso pase, uno tiene que tener también cuidado sobre su salud mental, ¿no? Uno tiene que estar en condiciones de poder estar bien. Eso es lo importante, que al final que tenemos que cuidar nuestra salud mental como personas, porque también influye en nuestro posicionamiento como padres, madres, porque o en la función que desempeñemos, sí, ¿no? Claro, porque aquí está luego la cuestión de que los hijos crecen después y claro, hay ocasiones en las que los padres han estado toda su vida, en esta ocasión pues vamos a decir la madre, porque es lo que se suele ser más general, ha estado toda su vida pues cuidando de esos hijos, ¿no? Y posteriormente, cuando a la hora de que los hijos tienen que salir de la familia para pues hacer su propia familia, su propia vida también, ¿no? Sucede que, claro, se convierte también pues en un trauma para la madre, ¿no? En un trauma entre comillas, ¿no? Puede desembocar en una depresión que se llama el síndrome del nido vacío, ¿no? Cuando la madre se encuentra, dice, ahora yo, ¿qué hago? Ha estado toda su vida dedicada, por eso es importante
ha estado toda su vida dedicada al cuidado de los hijos y no se ha dedicado digamos, a construir su propia mujer vida, ¿no? su propia vida en la sociedad, ¿no? Como también como mujer en el mundo, ¿no? Y entonces, claro, esto, pues a la vez el psicoanálisis también te hace que veas estas cosas, ¿no? Que te hace darse cuenta de lo importante que el papel de madre es muy importante, hay que poder realizarlo, pero también es muy importante tu papel como mujer, como persona en la sociedad, en el mundo, entre otros, ¿no? Darse cuenta Pero no de eso para que luego... no solamente en la sociedad, sino para el propio psiquismo, digo, para que uno pueda Claro. ir construyendo su propio camino. Claro, para construir su propio camino y después encontrarse salud cuando los hijos pues hagan su propia vida, pues uno estar también saludable, encontrarse con la vida en lugar de con una depresión, de tener que estar pasándolo mal, ¿no? Que la vida pues me parece que solo se vive una. No, totalmente, se vive solo una. Así que bueno, Paqui, son casi las 2, yo creo ¿Sí? que podemos cerrar por hoy. Me parece que hablamos de muchos temas muy interesantes y la próxima nos toca, verás cuando venga papá. El complejo de Verás. Edipo. Uy. El día martes. Que se lo digo a Pati. 13 de octubre. No te toques la colita. Se lo voy a decir a papá. Así que a portarse bien, que ya verás cuando... Chao, un saludo. Muchas gracias a todos los que están ahí. Muchísimas gracias por participar y nos encontramos la próxima. Mira, Carlos nos está, estoy viéndolo ahora por aquí, Carlos nos está, Salvan, Último Icano. Muchísimas gracias por estar ahí. Bora Impro, nuestra Elena, muchas personas. Patita Buana, uy, qué interesante. Bueno, pues encantada, lo dicho, encantadas las dos de estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Mariana.